es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Soccer Punch Random. En esta ocasión vamos a hablar y vamos a tratar de hacer lo más serios posible, algo que nos caracteriza profundamente, ya que tenemos un tema pues para recordar a muchos futbolistas que se nos adelantaron. Caray. Sí, pero primero que nada vamos a saludar a Beto, Hugo, ¿cómo están? ¿Y quién nos patrocina hoy? Pues la mejor papelería. Pues papelería, la mejor papelería de Ciudad Juárez. Y del estado Más de ni Chihuahua. menos. Y del estado de Chihuahua. Casa Maris, exactamente. 50 años sirviendo a Ciudad Juárez, la papelería mejor surtida del estado, ya lo dijimos. Y bueno, sí, vamos a hablar, hoy es un mes de noviembre, es un mes que bueno, es parte de nuestro folclore, ¿no? De la cultura mexicana. Los muertos, o sea, celebrar los muertos. Este año pues fue distinto porque no pudimos hacer nuestro altarcito más que en casa, no hubo eventos, no hubo el desfile del Día de Muertos como otros años, pero bueno, aún así lo recordamos, ¿no? Sí, cada quien a su modo, y aquí en Soccer Punch les vamos a hacer un homenaje a todos aquellos futbolistas que, estando en activo, les tocó la lamentable tragedia de truncar sus carreras ya sea por algún accidente, alguna enfermedad. Así en fin, es. son muchas cuestiones. Sí, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Por orden cronológico o nos vamos de lo general a lo particular, de lo particular a lo general? Pues yo diría que primero irnos irnos en orden cronológico con los equipos, porque ha habido equipos que han sufrido tragedias múltiples. Pues sí. Y yo creo que el caso más antiguo creo que es el caso del Torino. No, bueno, primero, no, podemos El hablar Monterrey. No, también Matías Sindelar, en los años 30, también hay que mencionarlo. Sí, pero vamos primero con los equipos. Sí. Y luego ya vamos con los futbolistas. Ajá. Porque también nos vamos a estar acordando, la verdad. Ajá. Uh-huh. Porque por más que se prepare un programa de este tipo, siempre llega el recuerdo de alguien más. Entonces, si empezamos, ¿con qué equipo fue primero, el Torino o el Monterrey? El Monterrey fue primero. Sí, porque lo del Torino fue a finales de los años 40 y lo del Monterrey a mediados, cuando empezó la Liga Mayor. Sí, el accidente del equipo de Rayados en el año que acaban de ascender a Primera División, pues bueno, en un partido contra, a ver, aquí estoy viendo, fue el 14 de septiembre de 1945. El equipo viajaba a Guadalajara para jugar contra el Oro. El autobús, bueno, en aquel entonces no había aviones, al menos de la manera que los conocemos hoy en día. Los equipos viajaban en camión. Entonces, el equipo se detuvo en San Juan de los Lagos a cargar gasolina y pues algunos estaban durmiendo, ya en la noche, y otros jugadores pues, se salieron para estirar las piernas, porque en un viaje así hay que estirar las piernas. Y bueno, pues bueno, se escuchó un estallido cuando estaban cargando la gasolina y el camión se incendió. Varios jugadores habían bajado, trataron de auxiliar a sus compañeros, unos, por ejemplo, como el caso del Che Gómez, arriesgó su vida para sacar de las llamas a varios jugadores, pero otros tantos
pues fallecieron. O sea, desgraciadamente no se pudieron salvar todas las vidas. Y como consecuencia Monterrey, pues bueno, hubo jugadores con muchas con quemaduras graves. Fallecieron Cuadros Vidal y Enrique Lizano. Y los otros jugadores, pues bueno, muchos perdieron el resto de la temporada por las lesiones sufridas. Y pues bueno, ¿qué sucedió con el equipo? Pues tuvieron que jugar con el cascajo, pues. Y Con el sí, varios equipos le prestaron jugadores de esos que pues ya no utilizaban. Vamos, era una época en donde pues no tenías el plantel tan vasto, por eso el Monterrey pidió jugadores prestados. Y tampoco es como que a los equipos les sobraran futbolistas. Y o sea, el resultado es que Monterrey se convirtió después de eso en uno de los peores equipos que ha visto la Liga Mexicana. Nada más para que se den una idea, el recuento de los daños que se llevó Rayados en el marcador. Un 9-2 contra Chivas, un 10-1 contra la España, 7-1 contra el Marte y la peor, 14-0 contra el Veracruz. La mayor goleada en la historia de la primera división mexicana. Sucedió a partir de esa tragedia. Sí, o sea, le ponemos un asterisco. Uh-huh. Esa Los resultados al final del torneo es que Rayados acabó con 5 victorias, 4 empates y 21 derrotas. 58 goles a favor contra 133 en contra. 133, ¿en cuántos partidos? ¿Como 30? 30, o sea, recibieron más de 4 por partido. O sea, aquí déjame Sí. hago rápido el cálculo. Es 133 sobre Sí, como sobre 4. 30, 4.43. Ajá. Entonces, pues sí. No. Sí, toda esta tragedia condicionó a Rayados y al final pues terminó descendiendo. Tardó unos años en volver a primera división, pero bueno, fue por esa tragedia que cambió la historia de Rayados. Y no descendieron, ¿verdad? No, porque solo desapareció el equipo. Y aparte que también tenía muchos problemas financieros, no nada más por el aspecto de los jugadores, tuvieron que desaparecer un momento de Monterrey. Aparte que tomar en cuenta que eran los años 40, o sea, el fútbol no era como que la cosa más popular en Monterrey, todavía era un estado... Les faltaban como 60 años para popularizarse. Sí, entonces no era como que no era como que indispensable un equipo de fútbol en aquel entonces. Entonces, pues sí, tuvieron que pasar varios años para que Monterrey volviera a tener un equipo en primera división. Y bueno, unos años después. Así fue en Europa, el Torino. Ellos sí fue en avión, ¿verdad? Sí, en el accidente, en la famosa tragedia de Superga. Sí, el 4 de mayo de 1949. De 27, eran, pues bueno, 27 pasajeros más 4 de entre pilotos y aeromosos, pues fallecieron los 31 personas en el avión. Sí, aparte de lo que pegó mucho es que este Torino venía de ser campeón en un par de ocasiones de la Serie A, ¿no? Sí, era el Torino, el Torino que daba miedo. O sea, mucha gente decía que este Torino, si hubiera existido la Champions League en aquel entonces, fácil se hubieran llevado 2 o 3 Champions. Habían ganado, después de la Segunda Guerra Mundial, ganaron el 46, el 47, 48, 49, y ya ahí terminó la racha del Torino. Sí, y también pues también el Grande Torino, que iba a ser también la base de la selección italiana que iba a competir en el Mundial de Brasil. Uh-huh. Hasta que ese accidente pues cortó de tajo esa dinastía. Uno de los mejores equipos que ha visto el fútbol italiano. Y bueno, desde entonces no se ha recuperado el Torino. No ha vuelto a ser ese equipo que bueno, dominaba la Serie A en aquel entonces. Sí, sí volvieron a ganar una Serie A en los 70s, pero de ahí en fuera
pues ya no volvió jamás a ser el Gran Torino. O sea, hasta la fecha es un equipo que casi siempre lo vemos en la media tabla, a veces desciende y luego vuelve a ascender. Entonces no ha vuelto jamás a tener un cuadro tan competitivo y sobre todo, o sea, que permitió que su acérrimo rival, la Juventus, creciera al no tener prácticamente competencia. Así es, sí, fue una tragedia, de hecho es de las más recordadas, por muchas situaciones que ya explicamos ahorita, y eso nos da pie a hablar de otro equipo europeo, un equipo inglés. El Manchester United. Los compas de Beto. Y, bueno, la tragedia de Múnich, el desastre de Múnich, el 6 de febrero de 1958. Había 38 pasajeros más 6 miembros de tripulación. Fallecieron 23, 19 lesionados, sobrevivieron 21 personas. Entre los sobrevivientes estaba Sir Bobby Charlton. Y también estaba Harry Gregg. Harry Gregg era, de hecho, como dato, Harry Gregg unos meses después jugó el Mundial de Suecia 58 como portero de la selección de Irlanda del Norte. Y también sobrevivió el entrenador Matt Busby. Así es, bueno, fue una tragedia. El equipo venía de jugar, estaba regresando de un partido en Belgrado contra justamente la Estrella Roja en cuartos de final. Habían ganado y pues hicieron escala en Múnich para cargar es que combustible. no existían los vuelos directos como es en estos días, tenías que hacer escalas. Así es, entonces, pues bueno, de hecho el vuelo se había, ¿cómo se dice? El vuelo se había pospuesto ya en un par de ocasiones porque había un problema en uno de los motores, en el motor izquierdo. En una de las falanges. En una de las falanges, exactamente. Y bueno, en el tercer intento se despegó el avión, pero estaba cayendo nieve, entonces pues la pista se congeló y bueno, pues pasó lo que pasó. Y pasaron bastantes décadas sin accidentes así, ¿verdad? No, una en el 60 el equipo olímpico de Dinamarca. Ajá. Tuvo también un problema de aviación y también pues fallecieron 8 futbolistas. Y luego ya vino. También hay unos más underground, unos que no se conocen tanto, como por ejemplo el Strongest en el 69. Ajá. La tragedia de Biloco. Uh-huh. Exactamente. Donde fallecieron 20 personas. Y luego también el equipo de la Alianza, el Alianza de Lima también tuvo su accidente en el 87. Uno de los grandes equipos de Perú. Fallecieron 23. Todo el equipo falleció en ese accidente. En ese accidente de la Alianza de Lima. Y también otro equipo que falleció, que de hecho es un equipo de culto en este programa de Soccer Punch. La selección de Zambia. Uy, sí, la del 93. Así es. En esa fallecieron pues prácticamente también todo el equipo. El único, ¿sabes quién estaba en ese vuelo? ¿Quién iba? Se supone que iba a volar. Calucha había, estaba el jugador del América, el que estaba solo. El capitán del equipo. Sí, la estrella del equipo estaba en ese vuelo y no. Bueno, estaba entre los considerados. Sí, y como estaba jugando en Europa, pues bueno, él fue el único que no voló. Él iba a volar por otro lado
Bueno, de la que se salvó. Y sí, esa selección de Zambia, de hecho, estaba muy cerca de clasificar a Estados Unidos 94 y desgraciadamente por este incidente, pues no pudo sellar pues la clasificación. Se supone que ya había clasificado a la ronda final y pues quedó eliminado por Marruecos, que sí terminó yendo al Mundial. Así es. Y ahora sí pasamos a la más reciente, el 28 de noviembre de 2016. Esta sí la conocimos todos y la verdad es que fue un episodio que nos dejó paralizados. Así es. Sí, la verdad, yo sí recuerdo la noticia. Yo me acuerdo Yo lo que me acuerdo es que habían terminado de jugar un partido de la Copa Sudamericana y habían clasificado a la final y habían festejado. De hecho, volaron a la final, ¿no? Los festejos de la cancha. Sí, creo que le habían ganado a San Lorenzo. Sí, y de hecho iban a volar a Colombia para jugar el partido de ida de la final de la Sudamericana contra el Atlético Nacional. Así es. Sí, yo me acuerdo que vi la noticia bueno, así lo más pronto que sucedió, porque ese día yo estaba despierto a las altas horas de la madrugada, porque fue en la noche cuando sucedió el accidente. Por lo que recuerdo que mencionaban los medios en ese entonces, es que pasaron por una zona boscosa, bueno, de selva, en donde no había suficiente luz para los pilotos y les fallaron los instrumentos. Uh-huh. Entonces, pues hubo un accidente, pues sí, perdón, si no mal recuerdo, fue en medio de la selva. Sí, lo que es los límites entre Venezuela y Colombia. Entre Venezuela y Colombia, que es una área muy boscosa. Así es, y bueno, como el recuento es que iban en el avión 77 personas, entre ellos 73 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, 71 fallecidos, 6 sobrevivieron, los 6 quedaron lesionados, 3 jugadores fueron los que sobrevivieron. El caso de, aquí tengo los nombres, es Alan Rochelle es uno, luego está Jackson Follman y Neto. Pues también sobrevivió el portero, pero debido a las heridas no sobrevivió, o sea, murió unos días después. Y de hecho Alan Rochelle pues es de hecho él es el único que continúa en activo después de la tragedia. De la tragedia, él sí se pudo recuperar y bueno, y creo que sigue en el Chapecoense. Sí, sigue en el Chapecoense. Y de hecho salió a la luz porque la aerolínea era boliviana y salió a la luz que las unidades que tenía esta aerolínea pues tenían muchos errores en su maquinaria, tenían muchos desperfectos, falta de mantenimiento. Y de hecho la aerolínea que se llamaba La Mía cerró a los 3 días de la tragedia. Uh-huh. Así es, entonces, pues bueno. Y lo conmovedor también aquí de este episodio es que pues se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana y el Atlético Nacional dijo, pues no la vamos a jugar, no vamos ni a reprogramar, ni a jugar, ni nada. Les damos el título. Mejor les damos de una vez el título y sí, o sea, esto le daba el famoso boleto a la Recopa Sudamericana, pero sí fue un episodio que también dejó entrever que hay caballerosidad en el fútbol, o sea, de darles el título y después creo que jugaron de hecho, esa Recopa Sudamericana la jugaron de Atlético Nacional porque venía a ser campeón de Libertadores y sí, creo que hicieron un homenaje y juntar fondos para las familias afectadas. Así es, y de hecho creo que desde entonces tanto Atlético Nacional como Chapecoense tienen una hermandad, porque aparte comparten los mismos colores.
Uh-huh. Y de hecho, pues el Chapecoense no se recuperó de esto, porque de hecho el año pasado descendieron de la Serie A brasileña, del Brasileirao. Y bueno, es un equipo, o sea, después, obviamente, cuando perdiste tantos jugadores, pues es muy difícil reconstruir el equipo. Te va a tomar un tiempo reconstruir. Y más porque era un equipo que estaba haciendo revelación en esa Copa Sudamericana, que pues nadie daba un peso por el equipo. O sea, ciertamente era un equipo de Brasil, pero no era un Sao Paulo, no era un Flamengo. O sea, era un equipo bastante humilde y que, como lo dije, venía de eliminar a San Lorenzo pidiendo la hora. O sea, lo tuvo que eliminar apenas con gol de visitante, y ya había eliminado al Junior de Barranquilla y al Independiente de Avellaneda. O sea, sí, un equipo bastante humilde, pero que había eliminado a grandes potencias del fútbol sudamericano. Así es. Y pues, bueno, ya nos brincamos a los individuales, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Vámonos en orden también cronológico. Sí. Bueno, el primero, no sé si me lo dejan a mí, en 1922. ¿Sí? ¿Vas? Pichichi. Uh-huh. Pichichi. Ah, sí, a quien debemos el nombre del título de goleo en España, y que muchos desconocen su verdadero nombre, que pues muy español, por cierto. Rafael Moreno Aranzadi. Ajá, una estrella de... Bueno, más bien era muy vasco muy vasco el apellido, ¿no? Sí, un delantero del Athletic de Bilbao, también un jugador de dinastía, que bueno, de hecho jugó toda su carrera en el Athletic, fue campeón varias veces, ganó la Copa del Rey, ganó una medalla de plata con la selección española en Amberes en 1920, y pues bueno, también fue campeón del campeonato regional de Vizcaya, y pues bueno, él falleció por tifus. Sí, porque ahí si te daba cualquier enfermedad, no era como que ya valía. Sí, era como que era el pan de cada día. Y aparte morir joven, sí era algo muy común, porque murió a la edad de 29, o sea, para ser futbolista sí ya tenía su recorrido, pero para la vida eres muy joven. Y hay otro que también hay que mencionar, que es un jugador también en la década de los años 20. En 1927, David Arellano, uno de los nombres más emblemáticos del Colo-Colo, falleció por una peritonitis causada por un golpe en un partido contra el Valladolid. Tuvo que ser llevado de urgencia y falleció en el hospital. Desde entonces, la camiseta del Colo-Colo lleva un crespón negro. Es como luto eterno a David Arellano, que es el fundador del club, además. Uy, o sea, no fue nadie. Y también hay que tomar en cuenta que no existían las medidas no existían las medidas de salud que se toman ahora, que si hay alguien golpeado va directamente en el famoso carrito de las tragedias, o va directo al hospital en una ambulancia. No, o sea, no había estos protocolos que todavía siguen generando polémica, pero al menos ya no, y aparte también no se jugaba el balón era muy duro, o sea, si te daban una patada ya valías. Entonces no había como las espinilleras que tenemos actualmente, los zapatos que ahora se usan, los balones que ya no tienen estos materiales tan corriosos, Hugo, sí, ya entendimos, Hugo. Qué manera de cortar la inspiración, hombre. Sí. Perdón, no lo pude evitar. Ahora, ya nos vamos a 1939, ¿no? Ahora sí. 1939, fallece la gran estrella del Wunder Team austriaco. O sea, para los que si no nos han visto en otros programas de Soccer Punch, hemos hablado en varias ocasiones de este equipo.
El Wonder Team era el primer equipo, digamos, que revolucionó el fútbol. Antes de de la Hungría del 54, de la Holanda del fútbol total, estaba este Wonder Team austriaco. La estrella era Matthias Sindelar, un jugador que, bueno, era delantero. Le decían el Mozart del fútbol. Y pues sucede que en 1938 Alemania anexa a Austria, la Alemania nazi, y Matthias Sindelar se niega a jugar con el equipo de Alemania en el Mundial de Francia 38. Entonces, pues fue enemigo del régimen nazi, del régimen de Hitler, y el 23 de enero su cuerpo fue encontrado junto al de su novia, quien murió al día siguiente. La causa oficial fue intoxicación por monóxido de carbono por una estufa defectuosa. La fiscalía abrió una causa penal contra los autores desconocidos, pero jamás sucedió. Todo desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se ha dicho muchas veces que pues fue una muerte planeada por exactamente. ¿Un homicidio doloso? Un homicidio. Bueno, eso se rumora, nunca se ha comprobado, pero muchos dicen que, bueno, la Alemania nazi tuvo mucho que ver ahí. O sea, y era el pan de cada día en aquel entonces. O sea, ¿a cuántos no se echaron enemigos del régimen? Y luego, ¿quién sigue? Nos vamos a los años. Bueno, hubo un chorro de fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, o sea... Sí, eso lo podemos omitir, o sea, se fueron muchos jugadores. Ya hablamos de... Sí. Nos vamos a la década de los 50. A ver qué encontramos por aquí. Estamos viendo la lista. Es que prácticamente los que hemos mencionado, los relevantes ya los mencionamos con el Torino, con lo de... Ajá, el Manchester United. Entonces, vámonos a la década de... ¿Sabes quién se nos está olvidando? El Coruco Díaz. A quien debemos uno de los grandes estadios de México. Y falleció en 1961, en pleno campo. Fue figura en Zacatepec, jugó en tu Atlas. De hecho, estuvo en la inauguración del Jalisco. Y bueno, tuvo leucemia y falleció en el campo, básicamente. Con la edad tenía 61. Estoy viendo la edad. Estaba por cumplir tenía 26. 26 años, 26 años. Falleció por leucemia en un campo de fútbol. Entonces, pues bueno, también es uno de los que hay que mencionar. Y en su honor, pues el estadio del Zacatepec, así se llama, el Coruco Díaz. Un estadio de culto, por cierto. Pero el viejo, no el nuevo. El actual es un elefante blanco. Uh-huh. Pero estamos listos para... Sí, más ahorita que Zacatepec no tiene equipo. Y bueno, yo creo que hay que irnos a los 70s. A ver, yo en los 60s quiero mencionar uno porque es bastante trágico y es de esas cosas que no crees que pasarían. 21 de julio de 1964, John White, un futbolista escocés, militaba en el Tottenham. Ya sé cuál es. Y falleció en un campo de golf de Crew Hills y falleció porque fue alcanzado por un rayo. Ay, Dios mío. O sea, de todas las posibilidades te tenía que tocar. Sí, o sea, que te parta el rayo es la peor suerte posible. Sí, cuando te toca, ni aunque te quites. Exactamente, pero te tengo otra más surreal, también de los 60s. A ver. Dick Kidd, jugador del Weymouth, pues bueno, falleció en Bournemouth. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el patio de un constructor, una puerta automática del garage se estaba desmantelando y se colapsó abajo sobre él. O sea, estaba jugando al constructor y le cayó la puerta del garage, una puerta automática. O sea, a ver.
Quiero saber en los 60 cómo era una puerta automática. Yo creo que era más que nada era una puerta asesina. Sí, ¿no? O sea, Sí. Luego tenemos otro también de los 60 y creo que con este acabamos la década, un italiano del Torino. Gigi Meroni. Meroni, Ay, Dios, de 24 años. Sí, eso también es bastante... Porque, pues, falleció por un accidente automovilístico en donde un fanático suyo lo embistió y casualmente 35 años después sería presidente del Torino, Atilio Romero. Válgame Dios, o sea... Válgame A ver, Dios. el Carlos Salinas de Gortari de Torino, ya me metí Más. un chiste muy dark. Sí. Sí, ya me fui muy dark. No, sí, muy dark y bueno, o sea, quiero suponer que Atilio Romero ha de haber hecho un homenaje a Meroni. Por cierto, también hay otro que también pasó en la eliminatoria de... Bueno, como resultado de una fractura sufrida en un mundial. En el 62, en Chile, Dubinsky. 62. Así es, Edward Dubinsky, de la selección de la Unión Soviética. El 31 de mayo jugó contra Yugoslavia en el mundial y tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné. Pasados 7 años se le curó muy mal. Entonces eso le causó un sarcoma que varios años, o sea, 7 años después le causó cirugía, le amputaron la pierna y después se murió como consecuencia de esa lesión. Válgame. En fin, ahora sí vamos a los 70s, porque hay que hablar de el Centavo Muciño, el jugador de las Chivas. En aquel entonces fue emblema en el Cruz Azul. De hecho, que pues resultó ser también una fichita. Si en el episodio del RAT habíamos hablado de los futbolistas que son idiotas, pues el Centavo Muciño era uno de ellos. Y pues su muerte es muy para ahí va ese rumbo. De hecho, ese mes fue trágico para el Guadalajara, porque hubo 2 muertes, no nada más la del Centavo la del Centavo fue la primera, hubo otra después. Pues bueno, se topó en un restaurante con un aficionado del Atlas, un junior, con el que se empezaron a discutir, y de pronto este atlista fanático del Atlas sacó la pistola y lo mató. Pues bueno, eso pasó el 3 de junio y el 27 de junio de 1974, el capitán del Guadalajara, que era Jaime López, se fue una noche de antros y pues quedó en fuego cruzado con los de en algún cártel. Sí, en la calle, no, era de esos grupos de manifestación. Acuérdate que era en la década de los 70. Sí, la guerra sucia. Sí, había muchas protestas estudiantiles y demás. Pues bueno, una balacera, ahí también se murió el secretario de Acción Política de los Estudiantes de Guadalajara, Francisco Preciado. Se recibió 15 heridas de bala. Entonces, ahí quedaron más de 50 casquillos resguardados en la zona del tiroteo y pues a Jaime López lo alcanzaron y pues falleció también. O sea, Chivas perdió a su mejor jugador y a su capitán en menos de 20 días. Sí, en 24 días. 24 días, ¿eh? 24 días. Y aparte tengo otro también de esta década, del 71, en Ghana. Robert Mensah, que fue portero de la selección de Ghana en los Juegos Olímpicos de México 68. Uh-huh. Y en una noche también de bar, porque aparte lo quería sacar a colación de esto, fue apuñalado con una botella rota en un bar de la ciudad Tema. Válgame. Lo más básico, un asesinato más básico imposible. Sí, entonces pues condenaron a 3 hombres que los detuvo la policía ganesa, y además pues era el arquero de la selección ganesa por muchos años. El estadio en Cape Coast fue nombrado en su honor, y uno de sus compañeros, Ibrahim Sunday, dijo que
Robert era un gran arquero, pero al mismo tiempo era un buscapleitos. No era muy disciplinado fuera de la cancha, pero atajaba muy bien. Fue su falta de disciplina lo que le provocó la muerte. Pues no veo mentiras ahí. Sí. Y bueno. Ahora, ¿sí? una un poco más trágica. Digo, todos saben que odio al Porto, pero Pavao era un futbolista del Porto y falleció al desplomarse en el minuto 3 en un partido de liga contra el Vitória Setúbal. ¿En qué jornada? En la 13. Sí, al minuto 13 de la jornada 13. Ahora entienden por Válgame. qué uno le tiene fobia al número 13 y por qué lo omiten en los aviones y en los hoteles. Empiezo a entenderlo. O sea, aquí entienden el por qué. Pero bueno. Bueno, ¿quién más tenemos aquí en los 70s? Bueno, otro italiano de Perugia, Renato Curi, Sí. sufrió un ataque cardíaco en un partido contra la Juventus. Válgame Dios. 24 años de edad. Pues bueno. No, y aquí hay otro que fue alcanzado por un rayo. Mohamed Ali Akid de Túnez, que jugaba para el Al Nassr de Arabia Saudita. En un entrenamiento lo alcanzó un rayo. Es que cuando te toca... En Arabia Saudita, donde nunca llueve, nunca hay tormenta eléctrica, y le tenía que tocar a este tunecino. Sí, que de hecho jugó el Mundial del 78. O sea, fue de los que jugó contra México. Ay, o sea... Jugador de culto. Jugador de culto, exactamente. Y pues tuvo la muerte más desafortunada, uno de los tipos de muerte más desafortunada posible. Ahora ya nos vamos a los 80, ¿no? Vámonos a los 80. Porque tenemos un caso... Porque hay otro del Guadalajara. Sí, pero primero hay que hablar de otro, de Hugo Peña, del San Lorenzo, de Almagro, electrocutado en un dramático accidente doméstico. Estaba mirando la televisión con su hija de 3 años en la sala de su casa, y el accidente ocurrió cuando trató de cambiar de canal, mientras su pie derecho estaba sumergido en una tina de agua y sal después de haberse quitado el yeso. Ay, Dios mío, o sea, nada por cambiar de canal. Y como eran las teles del track, ya sabrás cómo. Y no creo que haya tenido las de última tecnología. No, o sea, no se inventaba el control remoto ni nada por el estilo, o sea, ¿no? Pero esa muerte está muy what the fuck. O sea, ahora entienden por qué existe el control remoto, o sea, no es un lujo, o sea, es por tu seguridad. Es una por tu seguridad. Es por tu seguridad, o sea, exactamente. Hombre, está diseñado para que tú puedas cambiar tranquilamente de canal mientras tienes, cuando te estás bañando, cuando te estás estás en terapia de frío, calor, o sea, sí, o sea, hay que cuidarnos. Usen el control remoto, muchachos. Ahora sí, vámonos con Pepe Martínez en el 14 de febrero de 1981. Pepe Martínez, que es considerado una de las figuras de los años 70 del Guadalajara. Pues bueno, el equipo viajaba a Puebla y pues el camión donde iba pues lo arrolló un tráiler y falleció ahí Pepe Martínez, que desde entonces el número 22 en el Guadalajara está retirado en su honor. Que lo tuvieron que volver a usar para Libertadores. el Mundial de Clubes. Sí, para Libertadores. Para Libertadores es porque sí ahí te obligan a usar esos números. Uh-huh. Sí, Mundial de Clubes también. Sí, entonces, pues bueno. De hecho, era uno de los jugadores. Digo, era un jugador que yo lo recuerdo mucho por un amistoso que tuvo contra el Argentinos Juniors de Maradona, donde incluso lo había eclipsado en ese partido. Pero, pues bueno, le tocó fallecer y bueno, era la gran figura del Guadalajara en ese entonces. Luego también tenemos otro mexicano en el 82, José Guadalupe Ibarra del Toluca, que estaba en un bar y empezó a ver, ya saben, la trifulca, los dimes y diretes, y él trató de detener a los involucrados y recibió un disparo en el abdomen.
Y el encargado del bar, pues no buscó la asistencia, no llamó al 911 ni a nadie, sino que lo empezó a jalar hacia la calle para que ahí lo ayudaran y se desangró. Ay, no. Dios de mi vida. Eso es el concepto de negligencia puro y duro. Sí. Y tenemos otro por rayo, o sea, es como uno cada década. Eric Youngblood del WS Amsterdam, no de WS Amsterdam, que en un partido de exhibición contra el Rugby, lo alcanzó un rayo. Era hijo del arquero Jan Youngblood, el mundialista del 74-78. El suplente. El suplente que terminó siendo titular. Sí. Y también tenemos otro que también le alcanzó un rayo. Gustavo Sterponi del Círculo Deportivo de Argentina. También le alcanzó un rayo en el entrenamiento. Y el 26 de junio de 1984 falleció Willy González del O'Higgins. Su fallecimiento se debió a un accidente doméstico producto de la inflamación incandescente por falla en el sistema de gas del departamento habitación en su departamento de habitación en Rancagua. Sufrió quemaduras por el 90% de su cuerpo, por lo que no bastó la ayuda de los doctores. Otra muerte un poquito inusual. Inusual y muy, es así, muy trágica. Aquí tenemos más. Tenemos también el caso de, a ver, aquí tenemos, hubo 3 jugadores del Querétaro. Aquí hay una random de Israel, Avirran del Maccabi Haifa, que murió arrollado por un bote de estos famosos botes de carreras, porque estaban festejando la obtención del campeonato en el mar de Galilea, allá en Israel, y pues se cae del bote y lo arrolla otro bote, que es muy común en esos lugares hacer carreritas de botes, y pues le tocó a Virran, que tenía para aquel entonces, tenía 23 años. Pues bueno. Tuvimos del Querétaro los que iba a mencionar Beto, sí, René Montalvo, Gerardo Orona y Agustín Jiménez, en la carretera México-Piedras Negras, que iban a jugar la final de ida por el ascenso a Primera División. En Tamaulipas, y perdió el control y se volcaron. Ajá. No. Igual Fernando Garduño en el 87 del Irapuato, también accidente automovilístico. Y bueno, también tenemos el caso de Andrea Secotti del Pro Patria ante el Treviso. El 8 de noviembre de 1987, a los 15 minutos del partido, sintió una incomodidad en la pierna y a los 29 minutos se salió del campo cojeando. Y en el vestuario se quejaba de un hormigueo creciente en su brazo y sintió que sus piernas se endurecieron de repente. Su condición empeoró durante el trayecto al hospital y se comunicó el diagnóstico. Era una trombosis carotidea en la pierna izquierda con una embolia cerebral. Su noche empeoró todavía y a la mitad del cuerpo ya estaba semiparalizado. A las 18 horas entró en coma el siguiente día y después de 5 días en coma falleció en el hospital. Otra tragedia. Y para los que nos escuchan estamos dando como los más relevantes, así, o jugadores conocidos. Jugadores conocidos y situaciones más o muertos inusuales. Ajá. Sí, porque tenemos hay muchos. En el 90, hablando de muertes inusuales, en el 93, el peruano Ramón Anchisi, que fue alcanzado por las hélices de un avión al intentar orinar al lado del avión. Caray. No puede ser. ¿Cómo está eso? O sea, a ver, esta es la muerte más what the fuck de las que hemos mencionado hasta ahora, pero por mucho. Sí. O sea, es que, ¿qué? A ver, ¿qué te lleva a querer orinar en un avión? Por piedad. Sí, habría que ver. No, y también hay otro peruano del 91 que también está muy what the fuck.
la de Héctor Matei, del Municipal de Perú, fallece tras manipular un artefacto explosivo en el camerino de entrenamiento en la famosa época del terrorismo en el Perú. Ay, Dios. Aquí tengo la noticia de lo de Ramón Anchisi. Uh-huh. Dice que luego de subir al avión junto con la delegación, el jugador trató de bajar para ir al baño, pero fue alcanzado por el hélice izquierdo del aparato que le ocasionó la muerte. Es que no me imagino cómo pudo pasar algo así. No me lo imagino, por más que lo intento, no se me ocurre cómo. Bueno, también el 6 de mayo de 1993, Rommel Fernández, o sea, es al que tiene el nombre del estadio. El estadio. El principal estadio de Panamá. Falleció a los 27 años, jugaba en el Albacete y falleció en un accidente de tráfico en Tinajeros, en España. Sí, que estaba jugando... Sí, jugaba para el Albacete. El Albacete. Era manchego. Sí, que perdió el control de su auto y pues golpeó su cabeza contra un árbol a alta velocidad. Su primo Ronnie Rojo viajaba con él, pero salió ileso. Y pues hasta el momento era el futbolista más importante, bueno, no nada más el futbolista, el deportista más importante de Panamá. Uh-huh. Y decidió que el Estadio Revolución llevara su nombre. Y ahora vamos con uno que obviamente yo me acuerdo que era niño y me sacó mucho de onda la noticia cuando me enteré. El 2 de julio de 1994, Andrés Escobar, defensor de la selección de Colombia, anotó un autogol en el partido contra Estados Unidos en el Mundial de Estados Unidos 94, que bueno, a la postre causó que perdieran el partido y que Colombia quedara eliminado. Una Colombia de la que se esperaba mucho en ese Mundial porque en la eliminatoria había arrollado, era la misma Colombia que había goleado a Argentina en el Monumental 5-0. Uh-huh. Y llegaron con muchísimas expectativas a esa Copa del Mundo y bueno, se desinflaron en el Mundial y pasó lo de Escobar y pues por apuestas entre narcos lo terminaron ejecutando, mientras cada que le daban un balazo el atacante decía gol, obviamente anunciando el por qué lo estaba asesinando. Lo peor del caso es que Escobar iba a fichar para el Milán después del Mundial. Iba a ser supuestamente el suplente de Franco Baresi. De hecho, y iba a llegar al Milán, que daba miedo. Y de hecho, él, el día anterior a su muerte, se le había escrito una columna para un periódico allá en Colombia, donde hablaba de su experiencia del autogol y demás, y dijo una frase que se asocia mucho con él: la vida no termina aquí. El destino a veces puede ser. Aparte le tocó la época más oscura del narcotráfico en Colombia. Uh-huh. Y más porque él era de Medellín, o sea, más oscuro todavía. Así es, y de hecho el que lo atacó ya está libre. Entonces, pues bueno. Bueno, también tengo la dos casos. No funciona. Sí, tengo dos casos muy similares que tienen de parecidos: Raimundo Tupper, el chileno de la Universidad Católica, y Ramiro Castillo, boliviano del Bolívar. ¿Qué? Aparte de ser sudamericanos, los dos se suicidaron. El chileno se suicidó en San José, Costa Rica, se aventó del 9º piso de un hotel. Oh. Y el boliviano en La Paz se ahorcó con una corbata. Válgame Dios. Y tenemos otro también de este calibre: Luis Carlos Ibarra, de Tigre de Argentina. Después de asesinar a su mujer, se arrojó al vacío de la terraza. Esto es muy enfermo. Muy enfermo. Este programa ha sido el más difícil que hemos grabado, pero... Sí, pero pues hay que continuar. Creo que hay ya que vamos a hacer como una pequeña pausa antes de entrar a la siguiente década, porque es para pues darnos cuenta de lo efímera que es la vida, que los futbolistas y los accidentes de tránsito las tragedias están más
son más comunes las tragedias de lo que queremos recordar. Sí, que no hay que olvidar también que pues, ante todo son seres humanos, todas estas personas que hemos mencionado, les puede pasar cualquier cosa, o sea, vamos desde un suicidio, un asesinato, incluso un rayo, porque hay que recordar que ante todo son seres humanos y también le pueden pasar cosas que, pues que también a nosotros nos pueden pasar. Así es. Y pues ahora nos vamos al 2000. Sí, porque hay que hablar de Pablo Hernán Gómez. El 29 de enero del 2001. Pablo Hernán Gómez, el día anterior había jugado, de hecho me acuerdo que había dado una asistencia de gol en su último partido, y bueno, se fue con su familia a un viaje, y pues bueno, en la carretera se volcó, y falleció, se volcó 4 metros y perdió la vida tanto él como su esposa. De 23 años, yo pensaba que era mayor. No, es que estaba calvo. Estaba calvo y pues la forma que jugaba Pablo Hernán Gómez, que aparte era ídolo en Pachuca, sigue hasta la fecha siendo ídolo de Pachuca. Es más ídolo que Franco Jara, eso sí se los puedo decir. Uh-huh. Y fue totalmente. Y de hecho él estuvo en el primer equipo campeón de Pachuca en el 99, en el título que ganaron del con 99. el Vasco, con el Vasco y con Garía. Entonces, pues bueno, sí me acuerdo que incluso Pachuca dejó tenía que jugar a media semana contra Monterrey, se canceló el partido como señal de duelo, y su siguiente partido contra las Chivas ganaron 2-0, y me acuerdo que los 2 goles, uno de ellos creo que lo anotó Pedro Pineda, si no mal recuerdo, lo festejaron obviamente hacia el cielo, era un Pachuca que estaba inspirado dedicándole la victoria a Pablo Hernán. Uh-huh. Y bueno, vámonos a la siguiente, creo que. Sí, ibas a hablar la de 2003. Así es, la de Marvivienfo. Uy, esa me acuerdo que la estaba viendo, ese partido lo estaba viendo y me acuerdo que se cae Marvivienfo y lo más impactante era que los ojos los tenía en blanco. Sí, fue en una semifinal de Copa de Confederaciones en Lyon contra Colombia. Sí, me acuerdo perfecto. También yo vi la imagen y dije, no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, los ojos hacia atrás. Y aparte porque el balón estaba del otro lado, o sea. Sí, o sea, ni siquiera había hecho un esfuerzo, no había recibido falta, o sea, no nada, o sea, simplemente se cae y ahí pues terminó, pues. Ya no se podía hacer nada. Sí. Marvivienfo, si no me equivoco, jugó en el Lyon. De hecho, bueno, ya era jugador del Manchester City, pero jugó 2 años en Lyon. En el Lyon, que de hecho ahí tiene, creo, en Lyon tiene un homenaje. Uh-huh. Y pues bueno, falleció como un ataque cardíaco. Uh-huh. Se le inflamó el ventrículo izquierdo y eso causó la muerte de Marvivienfo. Creo que es la única muerte que ha sucedido en un torneo FIFA de selección mayor. Uh-huh. Y bueno, también. Bueno, meses después, un jugador del Benfica, Miklos Feher, el húngaro, también en un partido de liga contra el Vitória de Guimaraes, lo amonestaron y pues se ríe. Y después se va caminando, pero empieza a caminar más lento y se cae inconsciente. Fue tromboembolismo pulmonar. Que de hecho aquí hubo una polémica porque en un lapso de un año 2 futbolistas mediáticamente conocidos habían sufrido pues paros, pues. Sí, fue una época donde empezó a discutirse si era sano que los futbolistas tuvieran tantos partidos seguidos, porque se decía que el aumento de la carga de partidos estaba contribuyendo a eso. A partir de ese momento, por ejemplo, la Champions tenía ¿te acuerdas que en aquel entonces tenía 2 fases de grupo? Sí. Como consecuencia de todo esto, pues se bajó o sea, se eliminó la segunda fase de grupos y se jugó directamente octavos, porque sí, había que bajar la carga de partidos. Eso fue la primera explicación que se dio.
¿Sabes que, por cierto, como dato de vital importancia, Fer, este jugador, ¿sabes quién era el árbitro que lo amonestó? ¿Quién? Olegario Bencorenca, el árbitro que pitó el famoso partido entre Ghana y Uruguay en el 2010. Él era el árbitro de ese partido. Bueno, él fue el que le mostró su última amarilla antes de morir. Luego tenemos aquí una futbolista, Karen Cabrera, chilena, de 26 años. Se suicidó, pero pues vemos ya el primer nombre de futbolista femenina. Uh-huh. Sí, porque aquí también pues volvemos a lo mismo, son seres humanos y también las futbolistas obviamente van a pasar por este tipo de situaciones. Y también hay que hablar de otro que también cayó desmayado en un partido, el famoso caso de Puerta. Ah, sí, Antonio Puerta también. Yo creo que ese partido lo estaba viendo en vivo, el 28 de agosto de 2007, un partido del Sevilla contra el Getafe. Era el partido inaugural, creo que esa temporada. Y bueno, de pronto Puerta se queda desmayado y bueno, parece que se reincorpora y se sale del campo, pero lo ves caminar así como que, bueno, se acaba de pasar algo, pero como que se va a estar bien, ¿no? O sea, dices por lo que lo ves. Veías caminando y dije, va a estar bien. Pues no, volvió, ya en el vestuario se volvió a desmayar, lo llevaron al hospital y bueno, falleció 3 días después. Uh-huh. Que de hecho, 3 años después, cuando España gana la Copa del Mundo, ahí ve la playera que se quita Iniesta. No, eso es por otro. No, eso es por otro jugador. Sí. Era por otro. Pero sí, alguien le hizo homenaje a Puerta. Fue Ramos. Fue Sergio Ramos. Porque fueron compañeros en el Sevilla. Sí. Tenía 22 años Antonio Puerta. O sea, también fue dentro de esta época donde se debatía si eran demasiados partidos para esos jugadores. Sí. Luego tengo otro de esos trágicos y que no los crees. Uh-huh. Uno de San Marino, Federico Crescentini, del Trefiori, de 24 años. Murió ahogado en las playas de Acapulco luego de ayudar a 3 amigos cuando corrían la misma suerte. O sea, se estaban ahogando entre los 4. Ah, caray. Ay, Dios. En Acapulco. Y el San Marino, el equipo de culto. Sí. Oye, ¿y se acuerdan de Mircea Serrano, de los Tecos? Sí, claro. Accidente de tráfico. Sí, me acuerdo que sí, murió en el 2007 y que creo que estaban jugando, no me acuerdo que lo anunciaron en TV Azteca en un partido y pues lo mismo, o sea, no jugaron un partido por homenaje. Así es, y bueno, también ahora tenemos que irnos al caso del que ibas a hablar, Dani Jarque, el capitán del Español de Barcelona a los 26 años de edad, el 8 de agosto de 2009, estaban en pretemporada el equipo de los Periquitos y falleció en la concentración. Le dio una asistolía, y pues bueno, ahí quedó Dani Jarque, a quien en su honor, cada que ven un partido del Español de Barcelona, al minuto 21, todo el estadio aplaude, porque su número era el 21. Entonces, desde entonces, al minuto 21, en todos los partidos del Español de Barcelona, los aficionados de los Periquitos aplauden en honor a Dani Jarque. Y ese es el nombre que traía Andrés Iniesta cuando festejó el gol de la final. Celebra el gol. Luego, en noviembre de 2009, el 10 de noviembre, Robert Enke, el portero. Ese es un caso que vale la pena mencionar el contexto. Sí. Porque, a ver, Robert Enke era un tipo que, bueno, era un portero de mucha experiencia, era un portero que tenía 32 años en aquel entonces. Uh-huh. Había pasado por el Barcelona unos años antes. Sí. Estuvo en el Benfica, los fichó por el Barcelona y no le fue nada bien en el Barcelona. Se fue al Fenerbahce. Sí, de hecho, en el Barcelona tuvo un partido, nada más, y ese partido lo marcó de por vida. O sea, ese partido nunca volvió a recuperarse. Y pues bueno, a partir de ahí, pues tuvo muchos problemas de depresión y pues bueno, también estaba
estaba casado y tuvo una hija también, que también aparte falleció a los 2 años en 2006 por un defecto congénito de síndrome del corazón hipoplásico. Adoptaron otra niña unos años después y bueno, pues bueno, el 10 de noviembre de 2009, Robert Enke para este entonces era portero de la selección de Alemania y de hecho era uno de los favoritos para en aquel entonces la portería estaba entre Robert Enke y René Adler, un portero que tú has de conocer muy bien porque jugó en tu Hamburgo, Gillo. Así es. Entre ellos dos estaba la titularidad en Sudáfrica, pero Robert Enke pues se tiró a las vías del tren en Hannover y pues por ese paso en el Barcelona y el Fenerbahce no se recuperó y pues bueno, padeció, aparte del problema de su hija fallecida, pues se tiró a las vías del tren y se suicidó. Y de hecho, bueno, su esposa viuda pues hizo la Fundación Robert Enke, que pues apoya a los niños con problemas cardíacos. Y ese mismo año, unos 5 días después, nos venimos a enterar una mañana que había fallecido Antonio de Nigres, el Tano, en Grecia. A los 31 años de edad por un paro cardíaco, mientras estaba dormido. ¿Te acuerdas que que Antonio de Nigres venía de haber hecho buenas campañas en Turquía? De hecho, fue ídolo en el Gaziespor, porque allá incluso había estado entre los máximos goleadores de la liga. Y aparte, pues fue uno de estos jugadores que abría la brecha para que más jugadores mexicanos estuvieran en el extranjero, porque llegaba a equipos totalmente random. Era una especie de loco Abreu mexicano, porque jugó en muchísimos equipos en su carrera, y aparte, o sea, fue un trotamundos, hasta jugó en China, me parece que llegó a jugar. O sea, era un tipo que anduvo por aquí, por allá, por acullá, probándose siempre. Y bueno, le tocó fallecer cuando jugaba en el Larissa de Grecia. Y justo estaba en la época donde su hermano Aldo jugaba la liguilla con Rayados. ¿Te acordarán la actuación que tuvo Aldo de Nigris en toda esa liguilla? O sea, Monterrey fue campeón en buena parte porque Aldo también la rompió. O sea, ese equipo era muy bueno, tenía Suazo, tenía muy buenos jugadores, pero Aldo también fue pieza clave, metió varios goles importantes en esa liguilla y pues Monterrey fue campeón y se lo dedicaron a Antonio Nigris. Sí, porque pues el Tano era ídolo en Monterrey. Monterrey. Y bueno, de la última década, las más conocidas. Vamos a hablar de vamos a estarnos repasando nuestra lista. Vamos a ver nuestra lista. Yo tengo que saltarnos hasta 2013. Jorge Javier Díaz, de Deportivo Argentino Pehuajo, en Argentina, que murió arrastrado por la corriente cuando trataba de salvar a sus padres en una tormenta. Ay, Dios mío. Y un poquito más adelante tenemos en Qatar a un ecuatoriano y muy querido aquí en México, Cristian el Chucho Benítez. Uy, esa también nos sacó muchísima de onda. Nos sacó muchísimo, porque había sido recientemente transferido de la América a este equipo de Qatar y nos venimos enterando en la mañana que había fallecido y, o sea, de que, pero ¿cómo si nunca en el América nunca se le conoció un problema cardíaco, nunca se supo de algo, siempre lo veíamos en forma, pues, o sea, siempre estuvo en buen momento y venía de ser campeón de esa famosa final contra Cruz Azul. Y se le detectó ya post-mortem un problema arterial que solamente se puede detectar así, o sea, no se puede detectar con estudios, sino que simplemente ya cuando la persona fallece pues se detecta, pero no hay manera de preverlo.
sea, Y fue algo muy complicado para la familia de Chucho, porque me acuerdo que entrevistaron a la esposa y decían, no sabemos qué hacer, no hablamos el idioma, no hablamos inglés, no sabemos a quién acudir, y creo que hasta el América tuvo que, o sea, financió para que se pudiera hacer obviamente hicieron el funeral en su natal Ecuador, pero también para que la familia, pues, o sea, también pudiera regresarse de Qatar, porque como había dicho, pues no hablaban el idioma. sí, digo, el árabe, ni siquiera el inglés, entonces estaba muy complicado. Uh-huh. Y bueno, de ahí nos vamos. Yo creo que hasta... Mira, tengo uno en 2014, un camerunés, Albert Ebosé, que jugaba en Argelia y murió tras ser golpeado por una piedra lanzada por los seguidores de su club. Válgame Dios. La muerte está... Es perdón, África, pero África siendo está muy africana esa muerte. Es África siendo África, o sea, no, también es de esas que no nos sorprende, desgraciadamente. Y pues bueno, ya hablamos de lo del Chapecuense. El año pasado, la de Emiliano Sala. Bueno, también acaba de fichar por el Cardiff City. Sí, pero ibas a decir algo, Guillo, me parece. Sí, pues me acordé de un poquito antes, de un italiano, capitán de la Fiorentina. Ah, sí, a David Astori. Sí, La de Astori. Sí, en plena concentración. Iban a jugar la Fiorentina no me acuerdo contra qué equipo era. Creo que contra el Udinese. Contra el Udinese. Sí, porque falleció en Udine. Sí, y Astori pues era el capitán de la Fiorentina. Y pues bueno, falleció y pues bueno, fue una muerte que paralizó a toda Italia, porque también fue de esas muertes que no te esperas. 31 años de edad, seleccionado italiano, pues bueno, una situación... Y aquí está la del Cheque Orozco. Por cáncer. Sí. Sí, que tuvo cáncer de pulmón, que ya se lo habían detectado hacía unos años, y de hecho tuvo que dejar un tiempo. Creo que se lo detectaron estando en el Necaxa y luego tuvo que dejar al equipo. Como que se estaba recuperando cuando estaba en Murciélagos, y pues no, o sea, llegó un punto en que ya no podía ni siquiera jugar, ya estaba muy avanzado el cáncer, y desgraciadamente a los 29 años, y hasta donde yo lo recuerdo, o sea, no era un tipo de un jugador que tú dijeras, uy, qué gran jugador, pero era de esos cumplidores. Sí. Tengo otro de estos que es así, mucha irresponsabilidad y también mucha mala suerte. Peruano Max Silva, de 16 años. Álgame. Iba manejando su moto y un perro se cruzó en su camino. Lo trató de esquivar y se cayó, perdió el equilibrio, cayó en la autopista. Y justo en ese momento pasaba una ambulancia del Ministerio de Salud, la cual no lo vio y lo atropelló. O sea, la ambulancia, no, eso sí es mala suerte hecha y derecha. Sí, pero bueno, ¿qué hace un morro de 16 años? A ver, yo para empezar odio las motocicletas, las odio. O sea, yo también. Neta, sí, yo también. Nunca me voy a subir a una. O sea, no, las motos para mí son el diablo. Por razones como esta. Entonces, pues bueno, cuando sucede algo así, donde tienes que esquivar algo, no hay protección alguna, o sea, estás muy expuesto a romperte, a fracturarte, cualquier cosa, y pues, también pasan estas cosas, ni hablar. Ahora sí vamos a hablar de Emiliano Sala, ¿no? Me parece. Ahora sí. Sí, que iba a fichar por el Cardiff y venía del Nantes de la League One, iba rumbo a Cardiff, y pues el por un desperfecto en el avión, pues cae en el famoso Canal de la Mancha y no encontraban el avión, o sea, no lo podían detectar, hasta que tuvieron que hacer, creo que fue una búsqueda de casi una semana, encontraron el avión, y sí, de hecho tenía fallas técnicas. Sí,
Pero aquí también surgió mucha polémica porque acababa de ser el fichaje y el Cardiff tuvo que pagar el fichaje de todas formas. El Nantes no se las perdonó. No, Es que la es una bajeza eso, ¿no? Sí, también hubo mucha bajeza en ese fichaje. Sí, y pues bueno, ni hablar. Luego tenemos que hablar de otro jugador que fue también conocido, tuvo carrera relevante, José Antonio La Perla Reyes. Campeón en el Arsenal Invencible. Sí, jugador de tu Arsenal, un ex ídolo tuyo. Sí. Y aparte Este sí es jugó ex ídolo tuyo, porque jugó en se fue al Real Madrid, jugó un año, y curiosamente ese año me acuerdo que José Antonio Reyes no jugó mucho, pero en el último partido, el partido que definía el título, contra el Mallorca, fue pieza clave en ese partido, me acuerdo perfecto. Marcó 2 goles en ese partido, y con esos 2 goles ganó el Madrid 3-1 y quedó campeón. O sea, en una temporada donde él prácticamente no había jugado, o sea, su fichaje del Arsenal al Madrid fue un error, pero jugó ese partido, fue pieza clave, y pues bueno, se fue al Madrid, se fue al Atlético, perdió relevancia a partir de ahí, se esperaba mucho de él, no terminó de convertirse en el jugador que todos esperaban, o sea surgió de la cantera del Sevilla, y luego ya en el Arsenal pues lo terminaron de pulir, pero bueno, ya como jugador de la Extremadura, falleció en un accidente de tráfico en Utrera. Sí. Luego tenemos 2019 en octubre, Ezequiel Esperón, futbolista argentino del Atlante. Y falleció en Buenos Aires al caer accidentalmente desde un 6º piso en una reunión con los amigos. Uy. Y también unos días después, otra futbolista del América Femenil. Sí, Diana González, por una descompensación por glucosa. Y jugadoraza, ¿no? Jugadoraza, que de hecho le había anotado un golazo, creo que fue a Chivas en un clásico. Pero sí, era una de las piezas clave del América Femenil. Fue campeona de liga con el América. Pues sí. Sí, en la apertura 2018. Y sí, era de hecho también iba a ser considerada para selección nacional. Y bueno, de hecho se había ausentado del equipo, se ausentó por este problema y a los 26 años. Y otra jugadora ya entrados en este año, otra jugadora femenil, Daniela Lázaro, del San Luis Femenil, la encuentran sin vida en su casa y la policía indicó que se trataría de un suicidio. Independientemente de las causas, es de 20 años, o sea, mucho más joven. Y pues bueno, con esto terminamos nuestro recuento. Bueno, tengo uno último. Sí. De Armenia, Liparit Dastoyan, que es pues parte de los conflictos bélicos que hay ahorita entre Armenia y Azerbaiyán. Válgame. Sí, porque aquí sí los jugadores, algunos están en el ejército. Sí, está ese conflicto con Azerbaiyán muy marcado, pero bueno, con esto terminamos nuestro recuento y bueno, ya se fijan que nuestro humor en cuanto ha terminado esto, pues bueno, ya es muy distinto, o sea, sí acaba uno diciendo, híjola, es complicado hablar de muertes, es complicado, sí, porque es al final de vida la vida de un ser humano y aparte todos estos muy jóvenes, o sea, en su carrera, te das cuenta de que la vida es muy corta, se te puede ir en cualquier momento, a veces hasta por un descuido o en situaciones donde ya, o sea, nunca la ves venir. Así es esto, o sea, uno no puede dar nada por sentado, o sea, la vida hay que vivirla y solo tenemos una. Hay que disfrutarla y aprovecharla, porque uno no sabe si el día de mañana ya no la tenemos. Uh-huh. Más ahorita que estamos en una época de pandemia donde está ese riesgo. Sí, y curiosamente no hay
pues al menos en esta lista no hay, no, sí hay uno de Bolivia que sí falleció por COVID, pero eso también no quita que cualquiera sea víctima de cualquiera de este tipo de muertes, incluso también por el suicidio. Se tiene que hablar también de que los futbolistas también atraviesan por problemas psicológicos, psiquiátricos, y bueno, Sí, y no por decir, es que tiene ya la vida resuelta, tiene un sueldazo, eso no es garantía, es sí, la verdad. Si algún amigo de ustedes dice tengo problemas de depresión, porque aparte es un tema que es muy difícil de hablar, a alguien con depresión no lo va a aceptar fácilmente. Y vemos también, pues hay de todo, enfermedades, accidentes. Muchos de estos accidentes no duden que hayan sido con pues problemas de alcohol o por la edad, lo que sea. Y bueno, ustedes saben, yo llevo trabajando en agencia funeraria desde hace 1 año y medio y no hace más fácil hablar de este tema. No, para nada. Y te encuentras también, pues, cierto, rescato lo que dice Gillo, en cuanto a que no tienen precisamente la vida resuelta, económicamente sí, pero en otros aspectos, en otros aspectos no está nada asegurado, como les puede pasar un accidente aéreo, como pueden tener un accidente automovilístico, como pueden tener una enfermedad. Estas enfermedades que a veces no se detectan hasta que te toca, hasta que te mueres, o incluso muertes poco probables como un rayo. O sea, pero aparte la salud mental es un buen punto, porque sí, el futbolista tiene económicamente puede ser que la vida resulta, pero también, es un trabajo de mucha presión. Tu vida pública, tu vida está en boca de todos. Al ser un futbolista, si eres de primera división, tú estás expuesto a que tu vida sea, pues, tu vida privada no sea privada, sino que sea pública. También hay muchos vicios implicados dentro del fútbol, hay muchas amistades que están ahí de oportunistas, cosas así. No todo lo que parece, el fútbol es un deporte muy bonito, es un deporte que nos apasiona, y que qué padre que hay gente que gana dinero jugando el fútbol, pero también el fútbol, así como te da, te quita otras cosas, tu vida privada. Yo me acuerdo de una entrevista de Edinson Cavani hace tiempo, y lo quiero traer a colación, sobre el tema de la depresión y el tema de que, bueno, que la vida del futbolista no es color de rosa como una pinta, porque dice, bueno, mi trabajo consiste en, yo no veo a mi familia, yo un día entreno, llego a mi casa todo molido, descanso, al día siguiente pues igual voy a entrenar, y luego tenemos que ir al aeropuerto a viajar a algún partido. Me llevan en camión, te subes al bus, te vas al hotel, no sales a conocer la ciudad ni nada, te quedas concentrado en el partido, te subes al bus, vas al estadio, termina el partido, te subes al bus, te vas al aeropuerto y así. Y así, así como el fútbol te da muchas cosas, te quita otras, tu vida privada, el tener una relación normal de pareja, el no ver a tus hijos crecer. Sí es una vida que no es para cualquiera. Eso también hay que tenerlo en claro. Y por eso es importante tener también la salud mental adecuada. Y aquí, pues, más que también, pues, como dijimos al principio, es más que nada rendir un homenaje a quienes se adelantaron, a quienes murieron a una edad relativamente joven, y pues sí, estar prevenidos ante cualquier situación. A todos nos puede tocar, ya ven a quienes les tocaron, y pues nada, pues terminamos. Pues vámonos. Muchas gracias por escucharnos y gracias por seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima. Y comenten quiénes nos faltaron. Y recuerden también surtir todo su material de papelería en Casa Maris. Y si eres de Ciudad Juárez, recuerda que es la mejor papelería de la ciudad y del estado. Hasta pronto. Adiós.
Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.